Entonces, si tengo una función de dos variables, puedo derivar respecto a x y respecto a y, que simbolizaríamos de esta manera. Derivada de f respecto a x, derivada parcial de f respecto a x. Y derivada parcial de f respecto a y. Entonces, vamos a hallar las derivadas parciales respecto a x y respecto a y. Que bueno, en este caso va a ser bastante sencillo y vamos a entender como ya una derivada parcial. Primeramente, si hallamos la derivada respecto a x, cuando hallamos la derivada respecto a x, vamos a decir que la otra variable que es y va a ser una constante, es decir, la y es constante. Y solamente vamos a derivar las x. Entonces, ¿qué voy a derivar aquí? Voy a derivar lo siguiente. Voy a derivar este coseno y este 5x cubo. Y al ser y constante, también se copiaría. Se copiaría. Y aquí, como no hay, derivada una constante 0. Entonces, si es constante esto copiar, no hacemos nada. 4e a la menos 5y cuadrado. Y derivamos este coseno como sabemos derivar. Derivada del coseno de 3x va a ser menos 3 seno de 3x. Ahora lo mismo aquí. 5. Este x cubo, bueno, derivamos, ¿no? 5 por 3 vamos a tener 15x cuadrado y ese logaritmo lo copiamos nomás. Y como aquí no hay x, solamente hay y, sería todo eso constante, su derivada es 0. Por lo tanto, esto ordenando, no se lo deja así, sería menos 12e a la menos 5y cuadrado seno de 3x más 15x cuadrado logaritmo de y. Y este 0 ya no es necesario escribir. Esta es entonces la derivada respecto a x. Ahora, si calculamos la derivada respecto a y, ¿qué hay que hacer? Como dice su nombre, derivar respecto a y mantener la x ya también constante. Si las x no se hacen nada, no se tocan, se copian nomás. Y se derivan las y's. Entonces aquí vamos a derivar esta y, esta y y esta y. Entonces aquí derivamos. Una exponencial lo mismo, 4e a la menos 5y cuadrado por derivada de su exponente. Por menos 10y. Todo por coseno de 3x, se lo copia nomás. Ahora aquí se deriva el logaritmo. Derivar el logaritmo es 1 sobre y. Ahora aquí recién derivamos 8 raíz cúbica de y. Que sabemos que esta es raíz cúbica. O un radical se expresa como exponente fraccionario, ¿no? Para derivar. Es y a la 1/3. Entonces su derivada va a ser 8 tercios
y a la 1/3 menos 1 menos 2/3. Entonces, finalmente sería, aquí nomás hay que ordenar un poco, menos 10 por 4 menos 40y, e a la menos 5y cuadrado, coseno de 3y. Y esto va a ser 5x cubo sobre y. Ahora esto, a veces los profesores de cálculo hacen mover radicales, potencia positiva, eso no me interesa. Me interesa que esté bien derivado. Lo dejamos ahí nomás para mí. Que esto obviamente sería 1 sobre raíz cúbica de y cuadrado. Si quieren lo convierten, eso ya no me interesa. Eso sería derivas parciales, que como puedes ver no es nada del otro mundo, ¿no? Entonces podemos revisarlo y copiarlo. Y vamos a ver otros.
ejemplos. En otros casos, obviamente, hay que aplicar ya otras reglas de derivación, como ser tal vez de un producto o de un cociente. Vamos a ver, por ejemplo, la siguiente derivada. Entonces, derivada respecto a X. Ya mentalmente uno dice la Y constante. Por primera vez lo hemos escrito. Entonces, si derivamos respecto a X, ¿dónde tengo X? Hay que, en primera instancia, tal vez marcarse, ¿no? Como lo estamos haciendo, pero después a simple vista, ¿no? Tengo X aquí y también tengo X aquí, ¿no? Una tangente. Tengo X aquí. Entonces, para derivar esta primera parte hay que aplicar las del producto. Derivada de 4e a la 3x, 4e a la 3x por 3, es decir, 12e a la 3x. Por la tangente de x cuadrado y cubo, sin derivar, más 4e a la 3x, ahora ya también sin derivar, y derivada la tangente, que sabemos que es secante cuadrado de x cuadrado y cubo, por derivada de x cuadrado y cubo, solamente voy a derivar aquí la x, ¿no? Lo marcaremos más. La x cuadrado, la y se mantiene constante. Entonces derivada va a ser 2x y cubo. Aquí simplemente sería 4x y a la 2y. Y esto resultaría 4 por 2, 8x y al cubo e a la 3x secante cuadrado de x cuadrado y el cubo. Más 4xy a la 2y. Es entonces la derivada respecto a x. Entonces, la derivada respecto a y, ya mentalmente uno dice que la x va a ser constante. Solamente hay que derivar las y's, donde tenemos y. Tenemos y en la tangente, tenemos y aquí en el exponente, ¿no? Entonces, si derivamos respecto a y, solo se derivaría la tangente. Es decir, 4e a la 3x secante cuadrado de x cuadrado y al cubo. Y por la derivada de x cuadrado y el cubo respecto a y. Entonces, como x es constante, solo derivo el y cubo. Vamos a tener 3x cuadrado y cuadrado. Ahora aquí 2x cuadrado se copia. Derivada de la y va a ser 1 por e a la 2y sin derivar. Más 2x cuadrado y sin derivar. Y derivada de e a la 2y, 2e a la 2y. Esto sería finalmente
12 x cuadrado y cuadrado. Esto ya lo usamos. Y aquí 4x cuadrado y a la 2y. Y de esta forma entonces se calcula derivadas parciales con dos variables. Bien, entonces si se tienen tres o más variables, se calcularán obviamente las derivadas de todas las variables que están presentes en la función. Vamos a ver, digamos, el siguiente ejemplo.
f de w. U a la b doble, b doble a la u a la b cuadrado, e elevado a la e raíz de v doble. En este caso hay que hallar la derivada de f respecto u derivada de f respecto b y derivada de f respecto b doble. Ahora aquí muchas veces podemos tener en el exponente las variables. Hay que recordar algunas fórmulas de derivación. Por ejemplo, ya las fórmulas las tomamos generalizadas. Derivada de u a la n. Sabemos que baja el exponente y restamos 1, ¿no? Y se multiplica por u'. También tenemos esta otra fórmula. A la u que se copia por logaritmo de la base y por u', ¿no? La primera fórmula se usa cuando el exponente es constante. Y la otra para base constante. Entonces, según lo que corresponde, hay que usar la primera o segunda fórmula. Vamos a calcular la derivada primeramente respecto a u. Si estamos derivando respecto a u, la b y la b doble van a ser constantes. Entonces solo se derivaría las u's. Vamos a tener u elevado a todo un exponente constante. Entonces aplicamos esta fórmula. Baja el exponente b a la b doble y restamos 1 al exponente. Y por u', ¿no? Pero derivada de u es u, entonces ya no se escribe. Ahora aquí tengo b doble a la u a la b cuadrado. B doble, la base es constante. Entonces si es constante se copia. Se copia. B doble a la u a la b cuadrado. A ver, B doble a la u a la b cuadrado. Se va a ver mucho. Por logaritmo de b doble. Y luego la derivada, ¿no? del exponente, o de la cadena. Entonces voy a derivar este exponente. U a la b cuadrado. Entonces su derivada del exponente
derivada de u a la b cuadrado, u elevado a una constante. Entonces b cuadrado u a la b cuadrado menos 1. Ahora aquí, derivada de una función exponencial es lo mismo, ¿no? E elevado a e y elevado, dice, a la raíz de b doble. Por derivada del exponente, que va a ser e elevado a raíz de b doble. Y finalmente por la derivada de su exponente, que en este caso raíz de b doble. Esto no es necesario aplicar de la cadena, porque esto puedo expresarlo como u a la 1 medio por b a la 1 medio b a la 1 medio por b doble a la 1 medio. Entonces cuando derivamos este exponente, solo derivaríamos la u como 1 medio u a la menos 1 medio. Y copiamos, ¿no? La b a la 1 medio, b doble a la 1 medio, de esa forma derivaríamos eso, ¿no? Primero e elevado a la radical, ¿no? Copio lo mismo. Deriva ese exponente, otra vez tengo e, se copia lo mismo, ¿no? E elevado a la radical. Finalmente por la derivada de este radical, ahí ya tenemos. Esto sería entonces finalmente, aquí no hay mucho que ordenar, ¿no? Vamos a tener aquí b cuadrado u a la b cuadrado menos 1 logaritmo de b doble. Esto se podría expresar así. Entonces me lo pongo adelante y aquí se sumaría este exponente con este exponente, ¿no? A ver, lo podemos copiar esto mientras tanto.
acomodar para que lo copien. Las formas que se utilizan. Vamos a calcular las otras derivadas. Derivada respecto b. Si derivamos respecto b, u y w son constantes. Entonces, base constante se copia. Vamos a obtener u a la b doble, logaritmo de u. Entonces, así. Seguro no lo van a ver bien. Ya. Respecto b. U a la b doble logaritmo de u por la derivada de su exponente. De b elevado a la b doble va a ser b doble b a la b doble menos u. Como b doble es constante, baja y estamos 1. Lo mismo aquí, b doble a la u a la b cuadrada. B doble base es constante. Por la derivada del exponente u a la b cuadrado. Si derivo respecto b, la u es constante. Entonces sería u a la b cuadrado, logaritmo de u por derivada de b cuadrado, que va a ser 2b. Más e elevado a la e elevado a la raíz de b doble, ¿no? La derivada del exponente va a ser e a la raíz de b doble. Y esta vez
que derivamos es la b, ¿no? Que ya habíamos dicho que es u a la 1 medio, b a la 1 medio, b doble a la 1 medio. Vamos a tener 1 medio, u a la 1 medio, b a la menos 1 medio, b doble a la 1 medio. Resultando esto finalmente vamos a poner b doble, b a la b doble menos 1, esto va a ser 2b, esto lo vamos a dejar aquí nomás, esto es lo mismo que hace un momento. B doble menos 1 v doble logaritmo 2b b doble v cuadrado logaritmo b doble v cuadrado logaritmo de 1. 1 medio, se suman los exponentes y todo lo demás. Ya, finalmente la derivada respecto b doble u y b constante, b doble es la variable. Entonces sería u a la b doble logaritmo de u derivada del exponente b a la b doble, b es constante. Entonces b a la b doble logaritmo de b más b doble elevado a v cuadrado, solamente va a bajar esto. Y va a disminuir en 1. Y aquí e a la raíz de vb doble por e a la raíz de vb doble por 1 medio u a la 1 medio b a la 1 medio b doble a la menos 1 medio. Si se deriva el b doble, ¿no?
va a ser 1/2 y BB dobla menos 1/2, lo demás se copia. Bueno, aquí no hay mucho que reducir, ordenar, voy a dejar ahí nomás, esto nomás, ordenar 1/2 aquí adelante. Y esa sería entonces la derivada buscada. Y entonces lo copiaré.
Bien, vamos a ver lo que son derivadas parciales de orden superior. Donde se puede derivar una función respecto o varias veces, al igual que una derivada normal, solamente que para calcular derivadas parciales de orden superior hay que realizar el siguiente análisis. Si tengo una función de dos variables, cada una de esas variables se puede volver a derivar respecto a x y y se obtiene las segundas derivadas mostradas aquí. Vamos a tener derivada respecto a x de la derivada respecto a x, o derivada respecto a y de la derivada respecto a x, y obtenemos la segunda derivada dos veces respecto a x y la segunda derivada una vez respecto a x y una vez respecto a y. Entonces vamos a decir que son las segundas o derivadas de orden superior. Entonces tengo una función aquí, función de dos variables. Ahora, también podemos derivar la derivada de f respecto a y, tanto respecto a x y respecto a y se obtienen estas otras segundas derivadas. Derivando respecto a x la derivada respecto a y, obtengo segunda derivada de f una vez respecto a y y otra respecto a x. O derivando respecto a y la derivada respecto a y, obtengo segunda derivada dos veces respecto a y. Entonces vamos a llamar segundas derivadas. Segundas derivadas parciales. Entonces muchas veces vamos a simbolizar también, o en algunos libros simbolizan de esta manera, fxx o fyx, que significa que esta segunda derivada es dos veces respecto x. Esta segunda derivada va a ser una vez respecto a x y luego una vez respecto a y. Entonces por eso simbolizamos segunda derivada de x de y, o f y x. Ahora esta va a ser segunda derivada una vez primero respecto a y una vez respecto a x. Y esta va a ser la segunda derivada dos veces respecto
Y. Ahora, estas derivadas tienen la característica siguiente. Se llaman derivadas cruzadas respecto a variables distintas. Primero respecto a x, luego respecto a y o viceversa. Estas derivadas se verifica que siempre son iguales. Es decir, que la derivada se tarda en escribir. Está ahí aquí. Ya tenemos esto. Siempre se va a verificar que estas derivadas son lo mismo. O sea, no afecta el orden de derivación respecto a variables distintas. Entonces, es por eso que cuando tienen f de yx, especialmente esta otra notación, uno puede interpretar derivar respecto a y luego respecto a x, o primero respecto a x, luego respecto a y. O lo mismo aquí, fx o fx es lo mismo. Entonces pueden tomar primero la x, luego la y, o primero la y luego la x. Siempre las derivadas cruzadas van a ser iguales. Bien, podemos esto copiarlo.
Vamos a ver entonces cómo calcular segundas derivadas y luego de ahí ya se sobreentiende derivadas de mayor orden. Entonces, por ejemplo, si tenemos una función de dos variables, ejemplo, f de xy igual x cuadrado e a la xy. Vamos a hallar sus segundas derivadas parciales. Entonces vamos a derivar primeramente f respecto a x, manteniendo la y constante, lo cual va a ser 2x a la xy sin derivar, más x cuadrado, derivada de xy va a ser y por e a la xy. Y derivada respecto a y va a ser x cuadrado e a la xy. Y derivada de xy respecto a y va a ser x, y con el x cuadrado va a ser x cubo e a la xy. Entonces, segunda derivada respecto a x consiste en derivar respecto a x la derivada respecto a x, es decir, derivamos respecto a x la derivada respecto a x. Entonces aquí la variable de derivación va a ser x. Todo esto hay que derivar nuevamente respecto a x. Entonces aquí aplicamos el producto, ¿no? Derivada de 2x va a ser 2 e a la xy sin derivar, más 2x sin derivar, por derivada de e a la xy, que va a ser e a la xy por y, que la y lo voy a poner aquí. Entonces aquí nuevamente será del producto. Derivada de x cuadrado y e a la xy va a ser 2x y por e a la xy sin derivar, más x cuadrado y sin derivar e a la xy, y derivamos respecto a xy va a ser con este y cuadrado. Entonces derivada segunda dos veces respecto a x sería 2 e a la xy, se van a sumar, ¿no? 4 xy a la xy más x cuadrado y cuadrado e a la xy. Ahora vamos a calcular la derivada cruzada, es decir,
segunda derivada respecto y respecto a x, que consiste en ahora derivar ya también respecto y la derivada respecto a x. Entonces, respecto a y, derivamos esta derivada respecto a x. Entonces, si derivo respecto a y, la x es constante. Va a ser 2x e a la xy. Derivada respecto a y va a ser x, que con esta x va a ser x cuadrado. Aquí hay que aplicar el producto x cuadrado, derivada de y es 1, por a la xy sin derivar, más x cuadrado y, a la xy respecto a x, pues respecto a y, quedaría x, con este x cuadrado sería x cubo. Y esto va a ser 3x cuadrado e a la xy más x al cubo y e a la xy. Vamos a revisar un poco y copiarlo hasta aquí. Entonces, vamos a hallar esto, principalmente vamos a verificar. Si tengo segunda derivada de x de y, es derivar respecto a x la derivada respecto a y. Si ahora derivamos esto, pero respecto a x. Entonces, si derivamos la derivada respecto a y, respecto a x, pues estoy aquí hallando qué variable estoy derivando. 3x cuadrado e a la xy más x cubo sin derivar por e a la xy y derivar respecto a x quedaría y, que es lo mismo que hemos hallado hace un momento, ¿no? Que efectivamente se ve que estas derivadas cruzadas son siempre iguales. Finalmente,
la segunda derivada dos veces respecto y. Que es volver a derivar respecto y la derivada respecto y. Que en este caso sería x cubo e a la x y. Y derivamos respecto y el exponente. Va a quedar x. Y con este x cubo resultaría finalmente x a la cuarta. Esas son entonces segundas derivadas de una función. Entonces nosotros lo copiaremos. Entonces vamos a ver para otras derivadas de orden mayor. Muchas veces usamos simbología, calcular las derivadas de orden superior. Digamos, esta es una función de x y z. Fx y z quiere decir hallar la derivada respecto a x, respecto a y, respecto a z. Fy y z es derivar dos veces respecto a y y una respecto a z. F de x y z derivar respecto a x dos veces y una respecto a y. Entonces puede hacerse, como he dicho, ¿no?, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.
tiene que dar lo mismo. Entonces aquí para calcular estas dos derivadas simultáneamente, uno ve, ¿no? Y el orden que convenga. Vamos a hallar esto. Vamos a hacer así. Fz, primeramente, es derivar respecto a z, ¿no? Es lo mismo que derivar de f respecto a z, solamente que es otra notación. Entonces vamos a derivar respecto a z, esto va a ser e a la menos 2x, derivar seno, coseno. Coseno de yz y derivada de yz respecto a z va a ser y. Vamos a escribirlo así. Ahora, f y z es derivar respecto a y, lo que hemos hallado, ¿no? Es derivar respecto a y. Derivar respecto a y. La derivada respecto a z. Entonces derivamos respecto a y aquí. Derivando respecto a y, hay que aplicar el producto que va a ser e a la menos 2x coseno de yz más e a la menos 2x, y ahí derivar el coseno es menos seno, que voy a poner aquí adelante, va a ser menos, ¿no? Menos seno de yz. Por la derivada de yz respecto a y quedaría z. Después, fxy es la derivada respecto a x de f de yz. Entonces, vamos a derivar respecto a x lo que hemos obtenido. Entonces, solamente derivamos las exponenciales, ¿no? Entonces, menos 2 e a la menos 2x coseno de yz más 2 e a la menos 2x yz seno de yz. Ya estamos casi en hora. Ya, ese sería f, x y z. Ahora puedo también calcular f, y z. Es decir, f, y z es derivar respecto y, la derivada yz. Entonces aquí hay que derivar respecto y, la derivada f y z. Y esto nos daría e a la menos 2x, derivar el coseno menos seno de yz. Por derivada de yz respecto a y va a ser z. Menos. El producto hay que aplicar, porque tengo y aquí y en el seno. Derivada respecto a y quedaría e a la menos 2z, menos
Entonces, x z seno de yz menos e a la menos 2x y z derivada del seno va a ser coseno de yz y derivada respecto y va a ser z. Entonces, resultando esta derivada, estos se van a sumar, ¿no? Menos 2z y a la menos 2x seno de yz. Y esto sería yz cuadrado. Yz cuadrado. Y de esa forma se pueden hallar estos otros resultados. Ustedes lo harán seguramente. Entonces, esto más terminaremos de copiar. Bien, entonces el miércoles continuamos con lo que es derivadas parciales. Tengan todos buenos días y hasta el miércoles. Hasta el miércoles, Inge.